seguimos en Smart Data. Ahora nos vamos a meter en otro mundo que es el mundo de los emprendedores. Tres casos muy pero muy distintos que tienen que ver con la economía cotidiana, con tu vida, pero sobre todo con esto que estamos tratando de mostrarte durante el día de hoy. A mi derecha está Claudio Figuerola. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, José? Muchas ¿Todo bien? gracias. Bien, muy bien. ¿Desde cuándo los datos son importantes en tu vida? La verdad que creo que desde que empecé a entender por qué es tan importante y me permite tomar decisiones, de hace mucho tiempo que, bueno, como ingeniero en sistemas, obviamente entendí que los datos para mí eran clave para poder desarrollar lo que en este momento estoy desarrollando, que es Wabi, y va a seguir continuando con otros proyectos, no sabemos dónde van a estar. Claudio Figuerola, mirá de quién se trata. Claudio Figuerola, emprendedor y fundador de Wabi Smart Energy. En 2016, la crisis energética y climática lo impulsó a desarrollar el primer monitor de consumo eléctrico basado en Internet de las Cosas de Argentina. Un dispositivo que nos ayuda a ahorrar y ser más eficientes con nuestros recursos. Claudio tiene los datos en su ADN, así como ingeniero en sistemas, pero también quien los tiene es Adrián Turhansky. Adrián, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. ¿Cuándo se mezclaron los datos y el ADN? Y los datos y el ADN se mezclaron hace ya más de 20 años, cuando se pudo secuenciar, leer el primer genoma humano. El primer genoma humano, Adrián Turhansky, de él se trata. Adrián Turhansky, emprendedor y fundador de bioinformática. Con más de 20 años de experiencia en el campo de la genómica, en 2015 cofundó Bitgenia, empresa responsable de crear el primer test de riesgo genético desarrollado en Argentina, capaz de determinar de dónde venimos y ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Estamos en vivo a través de lanación.com, estamos en vivo a través de YouTube, estamos en vivo a través de Facebook Live, nos estás viendo también a través de la pantalla de La Nación Más y todas las plataformas de La Nación. Martín Zucker, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, una evolución, ¿no? Hace tiempo te entrevistamos con un proyecto que tenía que ver con Foster, que era el primer restaurante, ¿cómo funcionaba? Técnicamente el primer restaurante inteligente de América Latina sin interacción humana. También me gusta decir que éramos los segundos del mundo, pero siempre es mejor ser el primero de algo más chico que el segundo de algo más grande. Y básicamente entrabas y salías sin interactuar con ningún ser humano. Esto estábamos hablando de febrero 2018 y con una experiencia totalmente digital en el mundo físico. Después te voy a preguntar en detalle, pero antes te presento formalmente. Martín Zucker, emprendedor y fundador de IDOT Lab, una startup que nació en 2021 con el objetivo de fusionar, por medio de hardware y software, los canales de compra online y offline para mejorar la experiencia de los clientes en la nueva normalidad. Hoy, como en pocos encuentros, amerita explicarte de qué se trata. Amerita contarte cuando son innovaciones como las que tenemos en esta mesa, vale la pena describirte. Y, por ejemplo, hablando recién con Claudio, ¿no? De qué se trata Wabi, tenemos por un lado un dispositivo que es muy chiquito, es casi como un enchufe que uno conecta ¿a dónde? Al tablero principal. Al tablero principal de la electricidad. Exactamente, sí. Muy bien. Lo conectás ahí y lo que te ocurre es que a partir de esa conexión hay un software que te permite ¿qué? Ese software, digamos, usás la conectividad Wi-Fi de tu casa o de tu industria, eso va a la nube, ¿sí? Los datos empiezan a transmitirse todo el tiempo en tiempo real, cada un segundo hay datos que van llegando, se procesan, ahí aparece la app y en primer lugar, para que se entienda un poco en casa, digamos, tenemos, por ejemplo, cuánto vas a consumir a fin de mes. Ahora, estamos en octubre, arrancó octubre, entonces evitamos sorpresa, empezamos a entender el comportamiento de cómo somos como consumidores energéticos, ¿sí? Entonces empieza a aparecer un montón de información, alerta, empezamos a procesarla y algo que tal vez es un poco complejo, hablar de kilowatt, de potencia, bueno, llevarlo, ¿no? A un lugar donde esa información que me llega a mí me llegue de tal manera que entender, estás muy bien, podés hacer tal esfuerzo, podés cambiar esto, o mucho mejor, hiciste un cambio, ver que ese cambio produjo ese efecto, ¿sí? Entonces hay un montón de información que se procesa ahí y que te llega de alguna manera, de la mejor manera para poder tomar decisiones. Dice la leyenda que estaba en Mar del Plata con su familia y dijo, bueno, ¿qué puedo crear? Se venía una época y a nivel global y una época de consumo responsable en materia energética y lo bueno es que vos ves, esto si te tratás de consumidor, porque también está la otra parte que es las empresas, como una especie de dashboard donde te permite ver cuál es el consumo de energía hora por hora, te permite ver cuáles son los kilowatts y tenés como una especie de indicador, de semáforo, de si estás bien o mal. Sí, exactamente. Hay un indicador donde porque esto que decís es muy importante, ¿no? Cómo se visualizan los datos
porque hablamos de muchos datos y también hay que entender cómo hacemos para que todo eso termine, ¿no? en un gráfico, en algo que me dé información valiosa. Bueno, en este caso diseñamos una especie de velocímetro, ¿sí? Para que se entienda, donde te dice, bueno, dónde estás ubicado dentro de tu instalación también, ¿no? Porque también cada casa son muy independientes, entonces esos datos dicen, bueno, dentro de tu consumo estás ahora, estás acá, estás bien, ¿sí? Eso también es muy importante y producto también de lo que la gente nos pedía, ¿no? Porque a veces la gente decía, ¿y qué significa 1 kWh? ¿Es bueno o malo? Bueno, depende, ¿sí? Entonces ahí es donde usamos la información de vuelta y la mostramos de una manera que me permita, bueno, llevar también tranquilidad, porque no se trata solamente de estar controlando, sino es, bueno, estás bien, estás en un, digamos, el consumo que vas a llevar a cabo al fin de mes es aceptable para la configuración de tu casa. ¿Sí? Hacer simple lo complejo. De eso estamos hablando hoy mucho en Smart Data. Adrián, hacer simple el genoma, hacer simple el ADN. Vos agarrás una especie de hisopo y Sí. ¿qué haces? Vos, con una muestra que te llega a tu casa, una cajita, te lo pones en la boca, sacás saliva y a partir de ahí está toda la información para describir lo que vos sos. Nosotros retiramos esa cajita, digitalizamos esa información y después te llega a vos en una app. ¿Y qué información te puede llegar? Información de manera sencilla y ordenada para que vos puedas accionar. Hay información, por ejemplo, como que yo, cuando tomo café, me queda mucho tiempo la cafeína en mi cuerpo, o sea, quedo bastante excitado, con lo cual no debería tomar café de noche. Esa información llega muy ordenada, pero también llega información con respecto, por ejemplo, a algunos riesgos de desarrollar algunas enfermedades comunes, o llega información con respecto a cómo hacer una mejor dieta y nuestra predisposición a diferentes alimentos, e incluso llega información de dónde venimos, como decía ahí la nota. Está buenísimo. Así que toda esta información llega de manera muy ordenada y sencilla para que la pueda entender una persona, y en algunos casos siempre recomendamos a veces hablar con el especialista. ¿Es algo caro? No, y no es algo que sea muy caro, es algo que se puede conseguir, digamos, si se compara con otros precios. La mayoría de las veces que digo los precios la gente se sorprende porque piensa que es algo que es solo accesible a muy pocos y no es así. ¿Cuánto vale? Y hoy estamos en 30.000 pesos. Bien, hay que actualizarlo. Si lo ves, este capítulo lo ves en 3 meses, no lo culpes a él, porque Exacto. estamos en un país con 100% de inflación, con lo cual es la foto de hoy, los que nos están viendo en vivo, es la foto a hoy. En un par de meses no es culpa de él. Martín, hablando concretamente de los procesos, ¿no? Digo, muchas veces, y nos interesa particularmente contar en Comunidad de Negocios casos de emprendedores, y siempre aclaramos, ¿no? 8 de cada 10 lamentablemente no tienen éxito. Uno lo vive desde la perspectiva del emprendedor, pero por otro lado hay contextos, hay situaciones, y tuviste que tomar una decisión difícil en plena pandemia. Sí, una decisión difícil, un contexto difícil. Es verdad que las estadísticas no ayudan mucho. Yo creo que eso es más para los proyectos que para los emprendedores, pues la clave de emprender está en la resiliencia, en seguir adelante, pese a todo. Tenés De hecho, razón eso, es así. Ahí está buena la distinción que haces, porque no se habla del emprendedor, se habla del emprendimiento. Es muy importante lo que marcás. Y bueno, Foster no fue mi primer emprendimiento, ya veníamos de otras batallas que no habíamos podido ganar, pero la realidad es que con Foster logramos algo muy interesante, logramos validar un nuevo modelo muy disruptivo, cambiando la manera de consumir. Acá no hablamos de transformación digital, hablamos de transformación cultural, de cambiar la manera de conectarte con las marcas, de consumir y de interactuar, y logramos una nueva tecnología, una nueva manera de vivir en el mundo físico. Pudimos hacer mucha difusión en todo el mundo, estábamos cerrando una ronda de inversión y estábamos expandiéndonos, y apareció una pandemia que cambió el mundo de un día para el otro. Y a los 15 días de comenzada la pandemia tomé la decisión de cerrar el restaurante después de mucho sacrificio, muchos años y muchas horas trabajando de lunes a lunes para poder lograr Foster, pero entendíamos que no era la decisión más inteligente hacer crecer una cadena gastronómica con todos los aviones del mundo estacionados, pero sí era un gran momento para ofrecer nuestra tecnología y soluciones a otras empresas del retail que iban a necesitar mejorar sus procesos. Bueno, esa es otra de las características, ¿no? El reconvertir, el ir recalculando a la medida que la historia va avanzando. Vamos a ir a la calle, porque sabemos que en nuestros proyectos, como por ejemplo en este que es de Smart Data, tratamos de acercar la agenda global, pero nos alejamos un poco de tu agenda, la del día a día. Mirá lo que te preguntan. ¿Sentís que los asistentes virtuales o chatbots de asistencia al cliente son eficientes?
Sí, a veces sí. Por ejemplo, cuando vas a un banco, ¿no? Que te pueden solucionar el problema que vos encontrás a la gente mayor como yo. Bueno, los asistentes te ayudan. A medida que más se desarrollan con la inteligencia artificial y el machine learning, se vuelven mejores. A futuro va a empezar a ser aún mejor el funcionamiento personalizado o más humanizado. Sirve muchísimo para hacer las cosas mucho más rápido, capaz que a las empresas las facilita más. Del lado de clientes no es tan favorecido para nuestro favor. Está bueno, ya estás más cercano de lo que uno preveía. Claudio, ¿cómo es de ese momento en Mar del Plata donde decís, che, acá hay una oportunidad, vos venías ya, tenías tu compañía de software para el momento del desarrollo, de generar este dispositivo hardware que es una especie de enchufe, como te contábamos, y por otro lado, tú una aplicación? Es buena pregunta. Hay algo que dijo Martín, digamos, de resiliencia. También yo le agrego paciencia, ¿no? Cuando uno empieza a emprender algo tan desconocido en un punto también, porque uno se mete en un lugar donde, bueno, empieza a transitar ese camino, empieza, bueno, mirando y ver qué pasos da, porque, bueno, obviamente las inversiones son muy justas. Y en nuestro caso decidimos ir por el mundo hogareño, empezar a conocer bien en el hogar cómo era, escuchar. Sabíamos también que en ese entonces todavía no era un problema la energía en Argentina, sí a nivel global se empezaba a escuchar que sí era mucho más complejo, ¿sí? Y entonces empezamos a reconocer un poco, bueno, qué es lo que estaba buscando el consumidor, qué estaba necesitando. Hicimos un trabajo muy grande, bueno, nuestro MVP fue ese video que estamos viendo ahora. Ese fue nuestro MVP sin haber construido. Cuando hablamos de MVP es el producto mínimo viable, lo que vos como emprendedor querés llevar adelante como para poder salir a la cancha. Tal cual. Y porque necesitábamos lo que en la calle, ¿no? ¿Qué decía la calle cuando veía este video? Y si, más allá de que, hicimos, en ese momento el costo de la energía no era un problema, a pesar que se venía hablando, pero sabíamos que había que tener paciencia para donde estamos hoy, ¿no? 6, 7 años después, estamos en un lugar donde la crisis energética, lamentablemente, bueno, pone foco en esto, ¿no? En esta solución. Hablando de esta solución y hablando de solucionar también algo que vos, como bien decías, es un insumo para un especialista, y me gustó que lo aclararas, que es cuando uno tiene su ADN, cuando tiene su radiografía, cuando tenés una especie de tu visualización de cómo estás hoy, con eso podés actuar. Sí, la idea de que uno tenga esa información es algo que nosotros sabemos que va a pasar. Tarde o temprano todos vamos a tener nuestra información de ADN digitalizada. ¿Por qué? Porque influye en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Desde si vamos mañana a correr una maratón y saber si tenemos alguna predisposición a tener algún problema, o si queremos tener un hijo y queremos estar seguros que va a estar bien, eso también lo podemos determinar en nuestro ADN, o cuando no nos sentimos bien o estamos comiendo, queremos hacer una dieta y decimos, ¿por qué esta dieta le funciona a él y a mí no? Bueno, todas esas cosas tienen que ver con nuestro ADN. Y si nosotros podemos acceder a esa información, podemos cambiar nuestra vida para mejorar. La idea siempre es tratar de vivir más y mejor. Vos lo contás como algo, imagino, en sus casas, y me encanta esto porque te contamos fácil cuestiones que para llegar a este producto, que en definitiva es un hisopo, que a través de ese hisopo te permite digitalizar, conocer todo el ADN, ¿cuánto hubo de trabajo detrás de escena? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, yo soy investigador, trabajo en el CONICET y venía siguiendo cómo la comunidad científica internacional estaba todos los días descubriendo algo nuevo entre nuestro ADN y lo que somos, todos los días. Después, toda esa información está depositada en bases de datos. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un software que permita integrar toda esa información, la chequeamos, nosotros tenemos que leer esa información con equipos interdisciplinarios, médicos, biólogos, bioquímicos, bioinformáticos e informáticos, donde decimos, bueno, ¿cómo le vamos a entregar esta información a la gente? ¿Qué tan válido es para la Argentina? ¿Cómo le va a impactar a las personas? Y una vez que tenemos todo eso, después ya de manera automática le llega a la gente. Transformar lo que es físico en digital y lo que no tiene datos en conseguirlos, que es un poco esa misión que estás llevando adelante desde lo que tiene que ver con el retail. ¿Qué significa en términos de cambios, en términos de innovación? Es un cambio radical. La realidad es que en el último tiempo creció muchísimo el e-commerce. Empresas que se basan en data, son data-driven, cosas que se estuvieron hablando mucho en Smart Data. Y en el mundo físico es muy difícil obtener esa data. Le pasa hasta a las empresas más grandes del mundo de consumo masivo que no conocen a su consumidor.
Idiot se basa en data. Tenemos mucho hardware para hacer más eficientes los procesos, pero todo se basa en la data de varios puntos de vista, para ayudar al consumidor a tener una mejor experiencia, más ágil, más rápida, más dinámica, ayudar a los colaboradores a hacer más fácil su trabajo y ayudar a las empresas a entender ese nexo entre consumidor, mundo físico y mundo digital para toma de decisiones complejas, como entender hábitos, costumbres, entender qué vender, qué no vender, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, y poder en el mundo físico tener una experiencia digital. Hablabas del proyecto concretamente, que ya es un emprendimiento real. Nos metimos por el lado de los consumidores, los que están en sus casas y tratan de utilizar la herramienta, pero también hay otra pata que va creciendo en la medida que los costos se disparan, que es la de las empresas. ¿Qué cambia ahí? Y ahí cambia mucho porque las variables que maneja una empresa en términos energéticos son muchas, ¿sí? Hay otras miradas, no solamente está el tema de cambio de procesos para verificar que eso que hice me dio el resultado. Tenemos variables eléctricas que combinadas me pueden dar información para decir, bueno, acá voy a tener un problema con una máquina, puedo medir una máquina y asegurarme que está en régimen y está funcionando como tiene que funcionar. Bueno, empezamos ahora a medir la huella de carbono también dentro de las industrias, en términos energéticos claramente. Entonces empiezan a aparecer varias variables, ¿sí? Nosotros nos gusta decir que como velamos porque la cortina se abra, ¿no? Tratar de la energía en las industrias, asegurarnos de que esa calidad eléctrica, esa información que te damos, nos asegure de que la industria pueda abrir sus persianas. Puede abrir las persianas y ganar escala. ¿La escala cuán importante es en un proyecto como el tuyo? Y para nosotros es muy importante porque, como comentábamos antes, cuando hablábamos, por ejemplo, de la pandemia, ¿quién se hubiese imaginado en ese momento que teníamos que poder predecir cuál era nuestro riesgo de tener COVID, cuando el COVID no existía antes? Si nosotros lo hacemos a gran escala, podemos consultar a la gente y descubrir rápidamente cuáles son los factores en nuestro ADN que determinan nuestro riesgo, por ejemplo, a COVID. Entonces, esto se tiene que hacer a gran escala, se trabaja en 3 niveles. La gente puede hoy entrar a nuestra página web, comprar el kit, como dijimos antes. Las empresas lo están ofreciendo como beneficio para mejorar la calidad de vida de sus empleados, y el gobierno lo está empezando a ofrecer en patologías específicas, en cosas donde quiere realmente ayudar, y eso se está haciendo a nivel global. Entonces es muy, muy importante que esto llegue a muchísima gente y que cada vez tengamos más data. Tuve la suerte por trabajo de ir a Israel y conocer lo que es su hub de innovación, su hub de futuro, el cambio radical que hicieron como economía. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención es que los científicos, en tu caso sos del CONICET y tal, con el mundo del capital, con el mundo del inversor, forman parte de casi lo mismo, digo. Reciben mucho respaldo, tenés muchos científicos que logran una gran escala económica también y lo ve como algo positivo. ¿Cuánto nos falta en la Argentina para que eso sea y tenga una connotación positiva? A ver, en la Argentina, el Ministerio de Ciencia viene trabajando muy fuertemente en cada vez vincular más. Y está bueno porque trasciende grieta, digo. Sí. En la gestión anterior, la de hoy. Todos quieren que eso suceda. Obviamente, cualquiera que está en finanzas sabe que todo ese trabajo cuesta mucho, con el riesgo país, con los problemas de importaciones, con todos los problemas económicos que tenemos. Todo ese trabajo a veces se les hace más difícil. Pero la realidad es, yo cuando tuve que hacerlo, di una charla e invité a todos los empresarios del sector que pudieran interesarse en el ADN y les conté lo que estábamos haciendo. Y ahí surgió este proyecto. Hoy eso está surgiendo cada vez más con el apoyo del Estado, difundiendo lo que hacemos los científicos, y los inversores se dieron cuenta. Hoy tenemos más de 100 empresas biotecnológicas funcionando en la Argentina, startups, que salen de científicos del CONICET. Qué alegría me da eso. Hablando de futuro y hablando de capital, un proyecto como el tuyo, ¿se financia con ruedas de capital? ¿Están en una etapa de un pitch de nuevas ruedas de inversión? ¿Cómo están? En ese mundo cambió mucho también en los últimos meses. Para los que no están al tanto, hubo un crash bastante fuerte de la bolsa, del mundo cripto, y eso cambió bastante el mundo de Venture Capital, que son los inversores de riesgo que invierten en startups. Sí es un proyecto que necesita financiación porque tiene mucha inversión en I+D, mucha inversión en hardware, son procesos muy largos y estamos yendo a industrias muy grandes, es un modelo B2B para grandes cadenas. Estamos en un proceso de levantamiento de capital y lo que estamos buscando en este nuevo cambio de paradigma del mundo de inversiones de riesgo es
hacer una empresa sana, una empresa que en el corto plazo sea rentable, que no requiera de inversión adicional para seguir operando. Y posteriormente probablemente hagamos una ronda grande focalizada 100% a growth, a crecimiento y expansión en distintos países. En el caso de ustedes, ¿es inversión directa? Hasta ahora sí, ahora estamos justamente buscando inversiones, porque básicamente el dispositivo ya fue probado en Perú, México, España, y lo único que hay que hacer es adaptar algunas cuestiones de la plataforma y el desembarco Brasil, hay conversaciones con Brasil, México, y eso no hay forma de hacerlo con inversiones propias, así que estamos haciendo nuestra primera ronda fuerte para hacer una expansión también regional. Y tener una escala mayor. Mucho mayor, claramente. Bien. ¿Y en tu caso? Sí, nosotros recibimos un fondo de inversión más bajo, Capital Semilla se llama, y ahora estamos en una ronda un poco más grande, porque ya en Argentina funcionamos muy bien, y recién yo vengo de Colombia, Brasil, estamos pidiendo plata para poder expandirnos, digamos, a toda la región latinoamericana. Vamos a ir a la calle para sumar preguntas de la calle y concepto de la calle, y ya venimos con el cierre de este panel. Pero mirá lo que nos dicen ustedes. ¿Te resultan útiles las sugerencias o publicidades que suelen aparecer en el feed de tus redes sociales? No, a mí sí, siento que a veces abro Instagram o YouTube y me pone lo que quiero ver. Digo, bueno, voy a buscar tal cosa en YouTube y entro y está ese video. No, las miro, converso con otras personas y pido opinión. Te soy sincera, no suelo consumir ese tipo de información. Voy a lo puntual y nada más. Y vamos a cerrar con cuál es el sueño más grande. Digo, los tres son emprendedores, los tres son resilientes, los tres han pasado las buenas y las malas, los tres tienen que ver con nuestra bendita Argentina y viven en la bendita Argentina. Digamos, si te tengo que preguntar cuál es tu sueño más grande. En relación al proyecto, Sí. Yo, bueno, sueño con la expansión regional y sobre todo sueño con tratar de dejar con Wabi un espacio para que la nueva generación vean la energía desde otro lugar, ¿no? No es una tecla que prendemos y apagamos, sino que ahí está la generación del reciclado, ¿no? De niños de reciclado. Bueno, apuesto a que eso, que Wabi pueda tratar de llevar a los chicos y a las nuevas generaciones a ser más consciente y por lo tanto dejar para adelante un mundo mucho mejor. ¿Tenés mucha competencia o todavía no? No tantas, no. Ok, no. es un dispositivo que todavía a nivel global y a nivel regional no tiene jugadores A fuertes. nivel global es más fuerte, hay más, obviamente en Europa sobre todo, pero en lo que es la región que nos estamos apostando estamos muy bien posicionados. ¿Barreras de entrada para alguien que quiere meterse en tu negocio son altas, son bajas? Las barreras acá en Latinoamérica tienen que ver con que el mercado es muy complejo y por eso nosotros tenemos todo un espacio de crecimiento grande en la región. Porque conocemos la idiosincrasia, sabemos cuál es el tipo de consumo que la gente quiere. En Latinoamérica, por ejemplo, la gente no quiere solamente recibir su información, quiere impactar en su bienestar, mejorar claramente su calidad de vida. Y eso no es tan fácil de que las empresas que vienen de afuera y te cuentan cosas de afuera que no impactan en tu vida diaria puedan, digamos, competir con nosotros. ¿Tu sueño más grande para el proyecto? Mi sueño más grande para el proyecto es que podamos conocer realmente el ADN latinoamericano, que realmente podamos saber cómo somos y que lo usemos para mejorar nosotros, lo que nosotros somos, no lo que viene a veces de afuera, que está enfocado hacia otras cosas. Cerramos con tu sueño más grande. Mi sueño más grande, este es el tercer proyecto tecnológico que estoy liderando y voy a seguir defendiendo crear desde Argentina para el mundo, desarrollar tecnología en Argentina para el mundo, y mi sueño es que Idiot pueda convertirse en un líder global de innovación para el retail en este nuevo mundo que se viene, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, que ya está cambiando, de este phygital, esta mezcla entre digital y físico, y crecer globalmente con nuestros desarrollos. Muchas gracias. A vos, José. 3 historias, 3 proyectos, 3 maneras y 3 búsquedas de cambiar un poco la historia de cada uno de esos sectores y sobre todo 3 resilientes que pese al contexto, independientemente de cualquier signo político, le dan y van para adelante. Gente que hace, que le dicen.